en el MINSA. Que tenga usted muy buenos días. Vamos a hablar entonces ahora con el congresista Valdemar Cerrón. Él es representante por Junín de Perú Libre y vocero de esta bancada. Señor Cerrón, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, señor Fernando Carvalho, señor Carlos Villarreal y señora Mabel Huertas. Desearles un feliz año a todo el pueblo peruano e iniciar esta nueva etapa del Perú con entusiasmo y la energía suficiente para llevar adelante nuestro país. Muchas gracias. Energía necesitamos sobre todo en la lucha contra la corrupción, a la que han suscrito ustedes y a la que se suscribió durante la campaña Pedro Castillo. Y estamos ante una polémica jurídico-política que tiene que ver con la posibilidad de investigar al presidente de la República cuando hay indicios de corrupción, y usted los conoce, ¿no? Los 3 casos que han sido ya identificados por la Fiscalía. ¿Cuál es su opinión personal, y si la existe, la de Perú Libre, respecto a la situación en la que está el presidente de la República ante la posibilidad de ser investigado preliminarmente? Me parece bien, me parece correcto que se hagan las investigaciones, que se tenga pues el plano jurídico necesario, pero también que se respete a la Constitución. El artículo 117 es clarísimo, ¿no? Que no se puede acusar al presidente, salvo en esos 3 casos que ya se mencionó anteriormente. Acusar, yo no veo la dice necesidad. Usted, acusar. Obviamente, pero sí. Una acusación viene de una investigación. Y suponiendo que la investigación diga que sí es culpable, digamos, ¿no? Y se ha cometido un error, como muchos casos en el Perú, de acuerdo a la información que se tiene de las prisiones estatales a nivel mundial, que es una ONG, más del 33% de los prisioneros en el Perú obedecen a un tema de prisión preventiva. Imagínese usted, luego salen de esta prisión preventiva, ¿quién les devuelve el honor, el tiempo suficiente que se ha afectado? Por eso es que luego de la investidura presidencial, tranquilamente se puede seguir la acusación, la investigación, lo que quieran, porque se está viendo un panorama de persecución política y Latinoamérica ha puesto sus ojos en el Perú. Ya no se quiere recibir al señor Evo, no se quiere pues tener un gobierno de izquierda, entonces estamos frente a ello y creo que hay que calmarnos. Usted ha dicho que esto es una clara transgresión a la Constitución, sin embargo la fiscal de la Nación ha sido muy escrupulosa y ha postergado esta investigación hasta que el presidente termine su mandato. Entonces, ¿por dónde iría la transgresión a la Constitución? Por otro lado, usted ha argumentado que se está instrumentalizando al Poder Judicial y a la Fiscalía contra los gobiernos de izquierda. ¿Esto qué significa entonces? ¿Que está siendo utilizada la fiscal de la Nación por la derecha de nuestro país? Le pido por favor me conteste en breve. Tenemos que hacer una pausa muy cortita y regresamos con Valdemar Cerrón, vocero de Perú Libre. Con Valdemar Cerrón, vocero de Perú Libre y congresista de la República. Ya le había hecho yo la introducción a la pregunta que nuevamente se la hago. ¿Usted considera, congresista Cerrón, que la fiscal de la Nación está siendo utilizada por la derecha de nuestro país, tal como lo denuncia en sus redes sociales? Y en todo caso, ¿a quiénes responsabiliza usted? Sí, yo digo estaría. Tal como lo utilizan irresponsablemente muchas personas que presuntamente, que puede ser... Entonces, ¿considera usted que esa es una acusación irresponsable? ¿Cuál? ¿Usted está reconociendo que es una acusación irresponsable? No, estoy diciendo simplemente que estaría al igual que lo estamos haciendo. ¿Se da cuenta usted el efecto? Yo dije estaría y los demás dicen ya le está acusando, ya le está poniendo... No, aquí hay que ser claros. El tuit que yo publiqué fue antes de que la señora Zoraida Ábalos detenga, y precisamente lo hace dentro del marco legal, y le agradecemos a todos los peruanos a que haya tomado esa buena decisión, que se investigue al presidente luego de su periodo que corresponde. Y ahí se acabó. Entonces no hay tal persecución política como usted está afirmando. Claro, pero sí lo considera. ¿Y cuáles son los elementos para sostener eso? Por ejemplo, fíjese, que el defensor del pueblo sale hace un momento a decir no, que se sigue investigando, cuando el artículo 162 de la Constitución dice que el defensor del pueblo defiende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona frente a los temas administrativos del Estado, pero no lo vemos en las Bambas, por ejemplo. No lo vemos cuando tiene que estar en la defensa de la renegociación de los recursos estratégicos. No lo vemos ahí, pero cuando se trata del presidente, ahí sí hay que echarle fuego, y todavía un presidente de izquierda. Eso me da una idea, y a todo el Perú, de que acá no estamos frente a un
tema neutral. No debemos politizar la justicia ni judicializar la política. Congresista, por ejemplo, las reuniones del presidente en Palacio de Gobierno con un postor que estaba postulando a una licitación pública y que después la gana, las reuniones en Zarratea con personajes cuestionados, esta serie de decisiones no son evidencias importantes para usted para iniciar una investigación. El tema de los ascensos militares, el propio fiscal reconoció ayer que hubo inconsistencias en la declaración del presidente de la República. Entonces, ¿dónde está la persecución? En que no se esté investigando como debe ser, que se investigue pues. ¿Cómo se debe investigar entonces? Dentro del plano, por eso, una investigación se realiza dentro del plano estrictamente judicial. Esos son temas reservados, que aquí ya se están ventilando y hacen de que... ¿A qué se refiere con temas reservados, perdón? Debe de, dentro del marco jurídico, por ejemplo, ¿no? Se sabe realmente que conversaron, cuál fue el contenido de la conversación. Por eso se investiga, pues. De eso se trata la investigación en el tema preliminar. de reserva, pues la investigación no ha terminado y se presta a especulaciones. Se presta a decir que ya se hizo esto, ya se hizo el otro. Y aquí en el Perú, vuelvo a repetir, el tema de la prisión preliminar, prisión preventiva, es en última ratio. Pero usted dice pero acá estamos que con un 33% de prisioneros en el Perú con prisión preventiva y preliminar. Cerrón, ¿Quién les devuelve el honor? Que efectivamente son temas que hay que aclarar, investigar. Eso es lo que se está haciendo, eso es lo que ha dispuesto la fiscal. Entonces, ¿dónde está el error? No entiendo. Ustedes son los que están diciendo el error, yo no digo que hay error. Ustedes están llevando al tapete. No, usted ha dicho efectivamente que no hay que especular y tanta cosa. Correcto. Y que no se está investigando como se debería investigar. Por supuesto, porque la investigación tiene que ser en reserva. Se especula. Por ejemplo, ayer yo escuché al señor Aníbal Torres decir lo siguiente. Ha habido una persona que ha ido a conversar a Zarratea y salió. ¿Se le ha demostrado que ha conversado con el presidente por el hecho de haber entrado a ese lugar? ¿Se sabe cuál es el contenido de la conversación? Eso tendrá que decir la Fiscalía. ¿Y le parece, eso tendrá que decir la investigación. ¿Le parece correcto a usted, en aras de la transparencia congresista, que el presidente no entregue hasta el momento la lista de quienes lo visitaron en Zarratea? Está en su derecho, ¿no? Porque fíjense, yo no tengo por qué dar la lista a nivel nacional, al menos que termine la investigación. No, a las autoridades judiciales, a la Fiscalía. Pues, por eso le vuelvo a decir, que dé al Poder Judicial y ya... Pero pues, no lo ha hecho, no lo hace. Pero ya el Poder Judicial tendrá que decir y utilizar los mecanismos legales. Sí, pero me parece que estamos olvidando un pequeño detalle, congresista Cerrón, porque no estamos hablando de un ciudadano cualquiera, usted tampoco lo es. Son funcionarios públicos, están en ese cargo porque ha habido una elección y en ese sentido están obligados a rendir cuentas y a ser transparentes. No es que el presidente esté en su derecho de mantener silencio. ¿No cree usted, en todo caso, que para evitar todo tipo de especulaciones, el presidente en un primer instante ha debido salir al frente y dar las explicaciones del caso, decir con quiénes sí se reunió y con quiénes no se reunió? No me parece correcto. Yo estoy en lo correcto en que la investigación que lo hago del Poder Judicial. Una vez terminada la investigación, ellos dirán, pues, quiénes fueron, quiénes no fueron, por qué fueron. Pero ¿para qué adelantar opinión? Yo, por ejemplo, le diría a toda la prensa nacional que espero que el Poder Judicial ya anexe a la prensa, ¿no? Al diario Comercio, a Gestión. Tampoco. ¿Para qué? Porque sus fuentes periodísticas las considera como verdad y que por lo menos le dé un pago justo, oneroso, porque ya llegamos al extremo de que mucho de la prensa se toma como fuente. Entonces, la prensa a veces informa, diría, y luego no devuelve el honor a quienes ha perjudicado en sus planas. Yo por eso digo que debe haber una responsabilidad en el Perú seria. Señor Cerrón, para hablar sobre cosas precisas, usted es un profesor universitario que practica ese método de rigor. Hay, por ejemplo, el caso de Petroperú. La licitación que se hizo para comprar biodiesel ha sido anulada por la misma empresa, por faltas cometidas en el procedimiento. Y sabemos que en la base de todo ese proceso hay un empresario, el señor Abu Sayed, que ha estado rondando Palacio de Gobierno y la Casa de Zarratea. No es la prensa que inventa, es Petroperú, la empresa pública, y el señor Hugo Chávez, nombrado por el presidente de la República, que ha tenido que reconocer que se han hecho las cosas mal. La prensa lo que hace es difundir la información para que las cosas no pasen bajo cuatro paredes. Entonces, ¿no siente usted que es necesario que se aclare un tipo de sospecha grave con una empresa emblemática del Estado
y que el presidente de la República debería colaborar él el primero en vez de estar entrando en esta guerrilla jurídica defensiva? Sí, me parece correcto lo que dice el señor Fernando. Hay culpables, hay responsables y de eso tiene que encargarse el Poder Judicial. Y tiene que hacerlo con el rigor porque la patria y la norma le van a exigir que cumpla como tal. Pero ¿por qué dice usted que querer investigar al jefe de Estado, al cual se presume que ha tenido reuniones en Zarratea con el señor Abu Sayed, así como en Palacio, ¿por qué cree que querer investigarlo es un acto golpista? Por eso, cuando debe formar parte en su propia mentalidad de la lucha contra la corrupción. Hay un tema que quiero aclarar. Yo digo que se investigue, pero en la reserva correspondiente a una investigación, porque toda filtración de información, toda información que sale dentro de la investigación desnaturaliza esta investigación y pierde su carácter objetivo. Inclusive hasta los demás, los involucrados, pueden enterarse de estas cosas y tratar de buscar mecanismos evasivos a la justicia. A eso voy. De acuerdo. Ahora, permítame que le haga una pregunta sobre otro tema que es delicado también, que es la situación judicial de su señora madre, puesto que se ha abierto también un caso con ella, un procedimiento fiscal en relación al pago de la reparación civil que se hizo para evitar la prisión efectiva de su hermano Vladimir. ¿Qué sabe usted sobre esta situación judicial que concierne a su señora madre? Bien, yo quiero mandar un saludo a mi señora madre y a todas las madres del Perú y a todas aquellas personas quienes son víctimas de un tema de persecución judicial donde se involucra inclusive hasta los animales que tiene el doctor Vladimir Cerrón. Nos parece que esto, que se investigue como tal, ponemos pues a disposición del Poder Judicial, que lo investigue y que se demuestre. Ahora, usted dice persecución judicial, pero me parece que su madre ha usado la expresión persecución política. Quizás se equivocó en el concepto o usted piensa que hay una persecución política contra ella. Yo considero que sí, considero que al doctor Vladimir igual, y también quien les habla ha sido involucrado en ese tipo de investigaciones, por lo tanto mi participación aquí de repente podría tomarse como un tema parcial. En todo caso, me ratifico en lo mismo, que el Poder Judicial investigue sin politizar la justicia ni judicializar la política, porque claramente se ve que hay un tema de persecución. Le voy a demostrar, por ejemplo, mi padre fue asesinado hace más de 30 años y hasta ahora no hay ningún responsable, ningún detenido. Toda la vida que hemos apelado ha habido a foja cero, a foja cero, a foja cero. Y así hay miles de peruanos que en el tiempo de la violencia política han sido víctimas y nunca se les ha reparado. Son más de 200 estudiantes universitarios en la Universidad del Centro de la Facultad de Educación y 16 catedráticos que han muerto, han sido asesinados, secuestrados y torturados y no hay nada al respecto. Sin embargo, hay 8 estudiantes de la Cantuta que sí han sido reivindicados sus derechos y todo lo demás, viéndose claramente un centralismo. Entonces yo pido ahí, ¿por qué hay celeridad para una cosa y sensacionalismo y no la hay para otra? Seamos imparciales. Congresista Cerrón, quería tocarle otro tema, por favor, y que tiene que ver con la educación universitaria. Usted ha presentado un proyecto de ley para crear un órgano de mayor jerarquía a la SUNEDU, ¿no es cierto? Y que revise sus decisiones. Será llamado Consejo Directivo, representado por rectores de universidades privadas y públicas. Es lo que evidentemente está en debate en estos momentos en la Comisión de Educación. Y ¿por qué hay esta intención, congresista, de, si me permite el término, bajarse la reforma universitaria, cuando lo que se ha buscado es tener una educación universitaria de mayor calidad y que no se vuelva al anterior esquema en el cual los rectores no tenían ningún control y abundaban las universidades creadas sin el menor sustento técnico y de calidad? Excelente, señor Carlos Villarreal, por darme la oportunidad. En primer lugar, nadie quiere volver a la Asamblea Nacional de Rectores. Primer punto. Segundo, nadie quiere dejar a la SUNEDU sin efecto. Lo que se está queriendo aquí es conformar un directorio que siempre lo ha tenido la SUNEDU, pero que este directorio sea conformado de la siguiente manera: que se elija al representante de las universidades públicas con voto universal y con presencia de la OMP. ¿Eso es malo? Es bueno.
Segundo, que se elija al rector representante de las privadas por voto universal y también con presencia de la OMPE. Y le agradezco a la Federación de Estudiantes quienes dieron la idea genial de que también deben participar un estudiante de la privada y un estudiante de la estatal. Se estaría conformando un consejo directivo más democrático que sí ayude a la calidad, que sí mejore las condiciones de la universidad, para que se deje de monopolizar y tener el control de unos cuantos sobre lo que se ha tenido ahora y no se tengan licenciamientos como la UPAL. Nacional de Rectores, donde no había ningún tipo de control congresista. No, pues, es los que ahora hacían lo que querían. No, es y que las ahora universidades, no se... sin el menor nivel de calidad, abundaban. Por eso le digo, la Asamblea Nacional de Rectores ya tuvo su época y su tiempo, ya desapareció. Ahora está la SUNEDU con su directorio, pero su directorio tiene que ser elegido de manera democrática. Elegir un rector, un representante de la universidad de la manera democrática. Hay 7 miembros que son elegidos por concurso público. No, solamente hay uno que es todos son de designación del ministerio. No. Solamente uno, solo el presidente. Solamente el presidente, señor. Solo el superintendente, los otros 6 son concursos públicos. Y en todo caso, ¿cuál sería el problema que sean elegidos democráticamente por los universitarios, docentes universitarios? ¿Qué cambiaría? Congresista Cerrón, esto ya se ha visto inclusive ante el Tribunal Constitucional. Hace algunos años hubieron 4 demandas por la mentada autonomía o apreciada autonomía, ¿no? Querían ir contra la ley universitaria y precisamente el Tribunal Constitucional declaró infundadas esas demandas, porque creo que aquí la bandera que utilizan ustedes es la de la tan apreciada autonomía, y las universidades continúan siendo autónomas, pero sí es necesario que el Estado, a través de un ente supervisor, verifique la calidad de las universidades. Claro, estamos de acuerdo, pero son cosas distintas. Ahora, no solamente es Perú Libre, es Renovación Popular también que ha presentado, es un proyecto multipartidario, está Acción Popular, está Renovación Popular, está Perú Libre, y solamente el Partido Morado es el que se ha opuesto abiertamente a este tema. Yo no sé por qué hacemos tanto problema cuando queremos mejorar las condiciones de calidad de nuestra universidad. Nada hay de malo cuando los universitarios elijan su representante de la SUNEDU, que es uno de ellos nada más, y la privada uno de ellos, y los estudiantes. Y los demás, pues que los pongan como se estaba poniendo anteriormente. No hay problema. Muy bien, congresista. Le agradecemos mucho por su presencia aquí en los estudios de RPP. A propósito, por razones de protocolo sanitario, ojo, el congresista nos ha hablado desde nuestra cabina de televisión. No están en el mismo ambiente. Nosotros, o sea, Mabel y Fernando están en cabinas de radio y quien les habla en el cuarto piso también cabina de radio. Así que aquí respetamos, por supuesto, los protocolos de bioseguridad. Muchas gracias al congresista Valdemar Cerrón. Titulares y regresamos. Muchísimas gracias a ustedes.